Buenos días a todos. Queremos, en primer lugar, agradeceros a todos vuestra asistencia hoy en este evento. Este viernes, 26 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Concienciación de la Epilepsia. En el mundo hay 50 millones de personas que padecen esta enfermedad, de los cuales 6 millones se encuentran en Europa. Cada año se diagnostican a nivel europeo 300.000 nuevos casos y solo un 40% tiene un tratamiento adecuado. El compromiso por mejorar la salud de los pacientes, Neurasfarm, ha lanzado esta aplicación, LepsiApp, convirtiéndonos hoy en un laboratorio líder en el tratamiento del sistema nervioso central. Se trata de la primera aplicación de prescripción médica gratuita impulsada en España y para pacientes epilépticos. Una solución tecnológica que pretende ayudar a los pacientes a mejorar la gestión de la enfermedad y aportar un valor añadido en la gestión de un efecto positivo en su vida diaria. El diseño de la aplicación fue liderado por el doctor Salas Puig, en colaboración con el doctor Iván Seijó, del Hospital Vall d'Hebron, el doctor Francisco Gil, del Hospital Sagrat Cor, y el doctor Jacín Sala, del Hospital de Bellvitge. La aplicación está disponible tanto en iOS como Android. ¿Cómo funciona? Primero, el médico se tiene que estar registrado o darse de alta en la aplicación. Posteriormente, recomendará esta aplicación a sus pacientes. Para conocer un poco más de esta aplicación, vamos a ver un breve resumen. Doctora Carreño, directora de la Unidad de Epilepsia del Hospital Clínic de Barcelona y presidenta de la Sociedad Española de Epilepsia. Bienvenida y gracias por acompañarnos hoy. En España, la prevalencia de la epilepsia es alrededor de unas 350.000 personas. Seguramente muchos de nosotros asociamos epilepsia con convulsiones, pero no siempre es así. Y es que la epilepsia sigue siendo una enfermedad desconocida para muchos. ¿Qué es la epilepsia? ¿Puede curarse? La epilepsia es una enfermedad neurológica muy frecuente de la que todavía la gente desconoce muchas cosas y que sigue estando un poco estigmatizada. La epilepsia es una tendencia de las neuronas a descargar excesivamente y de forma anormalmente sincrónica, es decir, todas a la vez. Las neuronas que descargan de esta forma excesiva pueden ser todas las neuronas cerebrales, y entonces hablamos de epilepsias generalizadas, o solo un grupo de neuronas en las que existe un problema, una cicatriz, un quiste, algo que las esté irritando. Y esas son las epilepsias focales. Dependiendo de dónde estén esas neuronas que descargan, los síntomas de la epilepsia pueden ser extremadamente variados. Hay crisis que se caracterizan, por ejemplo, por visión de luces anormales, si las neuronas que descargan están en la zona occipital, que es la encargada de la visión, o, por ejemplo, sacudidas involuntarias de un brazo, si lo que descarga es la zona encargada de la movilidad. Cuando las descargas se extienden a todo el cerebro es cuando aparecen los síntomas más tradicionalmente asociados a epilepsia, que son los de las convulsiones generalizadas tónico-clónicas, que son las más graves. La inmensa mayoría de los pacientes van a estar bien controlados con medicación y van a precisar medicación a lo largo de muchos años. Sin embargo, si un paciente lleva unos años libre de crisis y tiene unos factores clínicos positivos, se puede intentar bajar la medicación y en muchos pacientes conseguimos retirar esa medicación, de forma que sí, en algunos casos la epilepsia se puede curar y se considera que una epilepsia está curada cuando el enfermo lleva 10 años sin crisis y 5 sin tomar ninguna medicación antiepiléptica. Pues bueno, también tenemos aquí al doctor Salas Puig, miembro del Instituto de Investigación del Hospital Vall d'Hebron. Bienvenido, doctor Salas.
Muchas gracias. La epilepsia es una de las principales áreas de trabajo de Neurasfarm a nivel europeo. Como bien saben, con el lanzamiento de la Epilepsy App buscamos conseguir un doble objetivo, no solo mejorar la gestión de la epilepsia por parte de los pacientes, sino también ofrecer soluciones innovadoras al profesional sanitario, con el fin de conseguir un mejor abordaje terapéutico. ¿Nos podría explicar con mayor profundidad cómo los médicos pueden beneficiarse de esta aplicación? Sí, esta aplicación lo que puede suponer y va a suponer es un beneficio para el paciente, pero también para los médicos que están tratando a la epilepsia. Para nosotros era y es un sueño el tener la información de un paciente pues, en su móvil y que venga a la consulta y te enseñe en su móvil pues, el informe clínico, el tratamiento que está tomando de forma adecuada y toda la información, esté donde esté además, porque siempre que lleve su móvil. Y eso pues, yo creo que es el beneficio grande de esta aplicación de epilepsia, de Epilepsy App. ¿Sabemos cuántos médicos hay actualmente en la aplicación? Bueno, según los datos que me dieron ustedes, hay unos 80 médicos que ya se han bajado la aplicación. Hay que recordar que el sistema es que el médico tiene que bajarse la aplicación y que esta aplicación la tiene que dar al paciente determinado de una forma totalmente gratuita. Perfecto. Doctora Carreño, en la situación actual y las opciones de telemedicina que se están multiplicando, desde la Sociedad de Epilepsia, ¿qué necesidades han detectado y cómo cree que el Epilepsy App puede contribuir en la gestión de la epilepsia? Desde la Sociedad Española de Epilepsia llevamos tiempo viendo que los pacientes nos demandan más información. O sea, yo creo que ahora la población está muy concienciada, tiene mucha información, pero necesita información veraz sobre la enfermedad y necesita que divulguemos también lo que es esta enfermedad entre la población general para disminuir el estigma. Nos demandan también un acceso pues, más ágil, digamos, a ciertas pruebas de diagnóstico que no están disponibles en todos los hospitales, como el vídeo EEG prolongado. Nos demandan también una comunicación más fácil y más continuada con su médico, y yo creo que esto es algo a lo que puede contribuir de forma importante el Epilepsy App. Y luego nos demandan herramientas para mejorar su autocuidado, ¿no? Estamos en una época en la que se habla mucho de empoderamiento del paciente y de que el paciente sea el último responsable de tomar las decisiones sobre su propia salud. Esta es una aplicación en la que ellos van a poder detallar las circunstancias que rodean a las crisis, la toma adecuada de medicación, si ha habido privación de sueño, y luego juntos podremos actuar sobre estos factores para mejorar el control de la enfermedad. Convivir con la epilepsia no es fácil. Doctor Salas, ¿qué supone esta dolencia en el día a día de las personas? ¿Y cómo conviven esta enfermedad y cuáles son las principales dificultades pues, en su ámbito familiar, laboral, social? Sí, bueno, es verdad, no deja de ser una enfermedad crónica. Cualquier enfermedad crónica tiene una repercusión sobre lo que llamamos calidad de vida de una persona. Hay que tener en cuenta que la epilepsia es una enfermedad que puede empezar desde el primer día de vida hasta los 90 años. O sea que un paciente de 90 años puede tener la primera crisis epiléptica de su vida. De hecho, en las personas mayores por encima de 65 años, la incidencia, es decir, los casos nuevos de epilepsia, es incluso mayor que en los primeros 4 años de vida. Entonces, la repercusión que va a tener en la vida va a depender mucho de la edad. Todo el mundo puede imaginarse que un niño que empieza la epilepsia pues, le va a repercutir probablemente en el aprendizaje, en la escuela. Los padres van a estar muy preocupados y muy encima de este niño o de esta niña, y en cambio, por ejemplo, en la adolescencia lo que va a ocurrir es que los adolescentes tienen la idea de que nunca les va a pasar nada, pues es difícil convencerles de que tienen que tomar una medicación todos los días para estar controlados. Todo el mundo también puede imaginarse que un adulto, una persona
pues de media edad de la vida, que está trabajando, que tiene su familia, pues el que empiece la epilepsia entonces tiene también una repercusión no solo personal, sino familiar y laboral. Y por último, la persona mayor, que ya está jubilada, ya no tiene que trabajar en ninguna empresa, pero también es una repercusión el poder tener una crisis epiléptica. Hay que también tener en cuenta que 3 de cada 4 pacientes aproximadamente, tomando bien el tratamiento y sus normas de vida, pues pueden hacer una vida normal porque están controlados de las crisis, pero aproximadamente el 30% no pueden estar controlados a pesar de los tratamientos. O sea, la repercusión depende mucho del tipo de edad y de la vida que lleve el paciente. Y para ese 30% me gustaría añadir que existen otras opciones diferentes de los fármacos, por ejemplo la cirugía o otras técnicas de neuroestimulación que pueden ayudar también a que esos pacientes tengan menos crisis y mejorar su calidad de vida. Sí, perfecto. ¿Qué ventajas puede aportar para un paciente estar registrado en esta aplicación, doctora Carreño? Bueno, pues como he dicho antes, creo que puede ayudarle a mejorar su autocuidado, a ser más consciente, porque a veces los enfermos no son muy conscientes de lo que llamamos factores precipitantes de crisis, como olvidos de medicación, como no dormir bien, como ingerir alcohol o otros tóxicos, para darse cuenta de qué es lo que a ellos les provoca las crisis. Luego creo que es muy relevante tener la información contigo y si te desplazas a otra comunidad autónoma y necesitas ser atendido por cualquier razón, tener esta información disponible para cualquier médico, y es muy interesante ese botón del que luego hablaremos que puede avisar a tus contactos en caso necesario. Bueno, linkando este comentario que dice, esta funcionalidad tan diferente e innovadora como es el botón SOS, ¿cómo cree que va a repercutir en sus pacientes? A ver, esta es una utilidad de la aplicación de la que se van a beneficiar aquellos pacientes que tienen lo que llamamos auras, que es un aviso que siempre es el mismo, y es una sensación que ellos sienten que puede ser de muy distinto tipo, desde ver unas luces, a una cosa que sube por el estómago, a una sensación de ya haber vivido la situación en la que está, y que ellos saben que luego puede acabar en una ausencia en la que desconectan o incluso en una convulsión, ¿no? Entonces ellos, mientras están teniendo esta fase de aviso, pueden presionar ese botón y la aplicación pues va a mandar un mensaje, un SMS, ¿no?, a los contactos que ellos hayan decidido, para que luego los contactos puedan ponerse en contacto con ellos y asegurarse de que están bien, lo cual pues bueno, es una tranquilidad para el paciente y para los familiares. También es verdad que los pacientes que no tengan aviso obviamente no van a poder pulsar ese botón, pero bueno, un porcentaje se puede beneficiar. Claramente. Me gustaría también conocer la opinión del doctor Salas, un poco como sus pacientes. Bueno, pues lo mismo, ahondando en esto, pues probablemente es una buena herramienta para estos pacientes que notan que posiblemente les vaya a tener una crisis en los próximos segundos o minutos. Y es una forma de tranquilizar también a sus familiares. Y, no sé, recibir un aviso en este sentido, después puedes llamar, decir, oye, ¿ya estás bien? Pues sí, estoy bien. Pues ya las personas se ven más protegidas. Además, creo que envía también la localización, ¿no?, del enfermo, con lo cual si estás en otro lugar y luego el familiar llama y no le responde, pues puede acudir a ese lugar y asegurarse de que el paciente está bien. Es una buena herramienta. El avance de la pandemia causada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto un poco esta transformación digital y el avance de la telemedicina. Doctora Carreño, ¿qué afectación ha tenido el COVID-19 en el abordaje de la epilepsia y el desarrollo de la telemedicina? A ver, la pandemia tuvo un impacto terrible en los hospitales y, digamos, nos vimos obligados a transformar digitalmente las consultas en cuestión de días. Por supuesto, las cosas llevan su tiempo y lo primero que hicimos fue transformar las visitas a visitas telefónicas, que en el caso de ciertas especialidades pues se pueden realizar bien, como es el caso de la nuestra, y ahora pues ya hacemos lo que son videollamadas, ¿no?
Creo que es una solución que ha venido para quedarse, que muchos pacientes que viven lejos, que tienen problemas de movilidad con epilepsias controladas, van a preferir esta opción a la opción tradicional de venir a la consulta. Por supuesto, seguiremos viendo presencialmente a los enfermos que los necesiten o que tengamos que ver alguna cosa que no nos acaba de cuadrar en la conversación telefónica. Y va a permitir mejorar la asistencia. O sea, en plena pandemia hubo centros pequeños donde realmente se retrasó el contacto del paciente con su médico, que a lo mejor estaba atendiendo pues, pacientes COVID, ¿no? Quizá no ocurrió en centros más grandes. La utilización de herramientas como esta pues, van a permitir que en un momento dado se pueda tener acceso a los datos del paciente de forma más fluida. Y en lo que respecta con el COVID y la vacunación de los pacientes epilépticos, ¿se ha visto afectada o tiene algún protocolo? Desde la Sociedad Española de Epilepsia y desde otras muchas sociedades como la Americana de Epilepsia, se ha recordado muchas veces que tener epilepsia no es una contraindicación para recibir la vacunación COVID. De hecho, en toda la población ahora mismo se sabe que las ventajas de vacunarse exceden los riesgos. Sí que advertimos que, como en el caso de otras cosas que produzcan fiebre, si la vacuna da fiebre, los pacientes con epilepsia tienen que tener un poco de precaución porque la fiebre puede precipitar una crisis en algunos pacientes predispuestos. Así que deben tomar pues, paracetamol u otros antitérmicos para evitar que esto ocurra. Doctor Salas, cada vez hay más preocupación con el tratamiento de los datos de los pacientes. ¿Cómo se ha gestionado ese tema en el ESIAP? Bueno, cuando surgió la idea de intentar realizar una aplicación de este tipo, pues uno de los puntos fundamentales es la confidencialidad. O sea que no puede ser que estos datos pues, los tengan y se manejen y se compartan. Son propiedad del paciente y el paciente es el que tiene que dar el consentimiento, y de hecho es así en la aplicación, el consentimiento informado de que esos datos los va a tener el propio paciente en su móvil y va a ser totalmente anónimo el tratamiento de los datos, con lo cual bueno, pues hay una garantía de que esto queda protegido y que la utilidad la tiene el paciente y el médico, pero la utilizan ambos con el consentimiento del paciente. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues empezamos ahora las rondas de preguntas. Gracias por su asistencia. Por favor, aquellas preguntas que quieran dirigir en el caso de alguno de los dos asistentes, se lo agradeceríamos. Una de las preguntas es ¿cómo pueden los pacientes acceder a la aplicación? Vale, es una pregunta práctica buena. Lo primero de todo, su médico tiene que pedir que le pasen la aplicación, ¿no? Y después el médico, una vez tenga ya el link y todos estos datos, pues ya le va a ofrecer al paciente el conectarse y poder tener esos datos en la aplicación. Funciona así. Correcto. ¿Hay alguna sociedad médica que avale el uso de esta nueva aplicación? Bueno, en este caso contestaré yo como compañía y le lanzaré la pregunta a la doctora Carreño. Es decir, sí que estamos buscándolo. En esta primera fase hay 80 médicos a nivel nacional y vamos a buscar el aval de la Sociedad Española de Epilepsia, de la Sociedad Española de Neurología y bueno, podemos preguntarle a la doctora Carreño ya qué opina sobre avalar esta aplicación. Bueno, esta aplicación se está iniciando ahora el funcionamiento, ¿no? La puesta en marcha y la adquisición de datos, y estoy segura de que pronto tendremos información que probablemente nos permitirá avalarla porque parece una aplicación muy útil. Además, bueno, estamos abiertos, ¿no?, a que si durante el uso pues, surge alguna idea más que pueda beneficiar a los pacientes, la posibilidad de incluirla y de modificarla un poco a medida que las necesidades clínicas nos lo indiquen. Seguro, cogemos el testigo. ¿Cuáles son los datos epidemiológicos en España? ¿Están aumentando los casos de epilepsia o es que hay una mayor detección? ¿Podéis explicar cómo, y además después incide cómo funciona la app, si la podíamos explicar?
Bueno, son dos preguntas. Primero, ¿la prevalencia se ha visto afectada o hay algún aumento, algún cambio? Yo diría que, en principio, en países desarrollados, y España entra dentro de los países desarrollados, pues no hay un aumento de casos. Lo que sí que hay es un aumento en la detección, o sea, en el diagnóstico. Es más fácil ahora diagnosticar epilepsia gracias a los profesionales y también a las pruebas complementarias que tenemos, y por otra parte ha disminuido una de las causas de epilepsia que es importante en países menos desarrollados, pues las infecciones del sistema nervioso central o los problemas de parto, ¿no? Las falta de oxígeno en el momento del nacimiento del bebé, pues esto afortunadamente ha disminuido. Por contra, pueden haber aumentado pues, los traumatismos craneales, a lo mejor por prácticas más de riesgo, o puede haber aumentado, sobre todo la detección. Sí, es más fácil ahora el diagnóstico de epilepsia que hace unos cuantos años. Y quizá lo que comentaba antes el doctor Salas del patrón, ¿no? Pues el envejecimiento de la población lleva a que haya ciertas patologías que se asocian a las personas mayores, por ejemplo los accidentes cerebrovasculares, que con cierta frecuencia pueden ocasionar epilepsia secundaria. Efectivamente. Otra de las preguntas es una app gratuita, confirmar que sí, es una app de prescripción médica gratuita para los pacientes y vale para todos los sistemas operativos, sí, sirve para Android e iOS. ¿Qué papel tiene el entorno en la enfermedad? El entorno. El entorno. Bueno. Es decir, ¿cómo puede ayudar el entorno a este paciente con epilepsia, por ejemplo? Yo creo que lo que tiene que quitar lo que se llama estigma, ¿no? Que existe, el estigma existe todavía hoy en la sociedad en el siglo XXI, lo que puede cambiar esto es la información. Y tener una información clara de lo que es la epilepsia. Hay más de 100 tipos de ataques de epilepsia. El conocido, como ha dicho antes la doctora Carreño, el más conocido es caerse al suelo y tener una convulsión y perder el conocimiento, pero este es un solo tipo de ataque. Hay más ataques que pueden pasar más desapercibidos. Tenemos tratamientos que son eficaces, tenemos otras terapias que también son eficaces en la epilepsia y, por tanto, lo que necesita el paciente es información. La app también dispone en una parte de información básica sobre lo que es la epilepsia, sobre los tipos de epilepsia que hay, sobre lo que hay que hacer cuando un paciente tiene un ataque de perder el conocimiento y caerse al suelo en el metro o en una calle o en un teatro, y lo pone claramente lo que hay que hacer. Yo creo que este tipo de información es lo que va, en definitiva, a disminuir este llamado estigma social que, por desgracia, todavía existe. Perfecto. Por lo que entiendo, la epilepsia puede surgir a cualquier edad. ¿Hay algún tipo de detonante? A mí a veces, esto me lo preguntan mucho los pacientes en la consulta, ¿no? Esto me ha ocurrido porque yo he tenido una época de mucho estrés, ¿no? Esta ha sido la causa de mi epilepsia. Realmente hay que distinguir entre lo que puede ser un factor precipitante y un factor causal. El precipitante es que tú ya tienes una predisposición y en ese momento hace que aparezca, pero en realidad las causas de la epilepsia son varias. Puede ser una causa genética, puede ser una causa estructural, que haya una lesión, haya una malformación o un quiste o un tumor. Puede ser una causa infecciosa o puede ser una causa metabólica, que el paciente tenga algún trastorno metabólico que le provoque esa predisposición a las crisis, y sobre esto están los factores precipitantes que ayudan a que eso se manifieste. Exacto. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en los pacientes con epilepsia y han detectado un empeoramiento de los casos? Nosotros hicimos un estudio en el Hospital Clínico, nos respondieron casi 300 pacientes. La mayoría de los enfermos se habían quedado con una frecuencia de crisis similar, pero hubo un porcentaje que empeoró. La mayoría de los pacientes que empeoraron, el empeoramiento se relacionaba con problemas del sueño y con alteraciones de ánimo, con tener más depresión y más ansiedad, que eso ocurrió durante el confinamiento.
y curiosamente un porcentaje pequeño mejoró, porque estaban más tranquilos en casa, estaban más vigilados por los familiares, quizá eso se aplica más a los adolescentes, como contaba el doctor Salas, sí. Más controlados, menos salidas de fiesta y una forma más estricta de tomar la medicación. O sea que hubo las tres cosas y no podemos olvidar que eso, que hubo un porcentaje que empeoró, tuvo más crisis, casi siempre en relación con problemas de sueño y de ansiedad. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Hay más apps de seguimiento en el mercado? ¿Y qué diferencia el resto, Alepsi App del resto de aplicaciones? Bueno, esta igual la puedes contestar. Bueno, yo creo que esta aplicación lo que marca diferencial es que ha sido desarrollada por médicos y paramédicos, que creo que es un valor diferencial, y que aúna muchas de las características que presentan otras de manera individual. No sé si vosotros tenéis experiencia con alguna otra aplicación o habéis visto algo que os ha llamado especialmente la atención del Alepsi App. A mí me llama la atención del Alepsi App que engloba muchos aspectos que son útiles, no solo, como hemos comentado, no solo para el paciente, sino sobre todo también para el médico que está tratando. No, ustedes no se imaginan el lío que puede ocurrir cuando te dicen el tratamiento que están tomando los pacientes. O sea que a veces toman muchas medicinas que no son para la epilepsia, pero además los nombres de los fármacos que se toman en general son complicados y los pacientes muchas veces no los recuerdan. Esto ha mejorado con la aplicación de la receta electrónica, que pueden venir los pacientes con la receta electrónica, pero a pesar de eso, lo más importante es que lo tengan en el móvil y que tengan el nombre y las dosis que están tomando, y eso le da mucho valor a la aplicación. Yo creo que es uno de los temas importantes el saber bien el tratamiento en el momento actual o qué es lo que habían tomado hace un tiempo. Todo esto puede estar en el Alepsi App, puede estar bien especificado. Yo he tenido una experiencia muy breve con otras aplicaciones y el problema de muchas de ellas es que no han persistido en el tiempo. Ajá. O sea, que no se ha generalizado su uso porque hay que saber que el mantenimiento de una aplicación tiene un coste. No solamente es desarrollarla, sino es mantenerla. Entonces, distintas compañías que han sponsorizado ciertas aplicaciones pues luego no lo han mantenido. Entonces este es un aspecto muy importante y también os pedimos que lo consideréis como que tiene que ser algo que se mantenga en el tiempo y que será clave para conseguir que cada vez más pacientes lo usen. Perfecto, cogemos el compromiso. Una de las preguntas es ¿cuánta gente hace servir la aplicación? Es decir, actualmente tenemos 80 médicos inscritos dentro de la aplicación y el número de pacientes va creciendo cada día, es decir, se acaba de lanzar la aplicación. La siguiente pregunta es ¿pueden vacunarse los pacientes de epilepsia contra la COVID-19? Sí, no pueden, no, deben vacunarse, como toda la población. Ya lo ha dicho la doctora Carreño, que no hay contraindicación en los pacientes por tener epilepsia. Tiene que ser por tener otro tipo de enfermedades, que no es el caso. Si tienen alergias graves o otras cosas, pues se aplicará lo mismo que al resto de la población. Con lo que sabemos ahora, no hay contraindicación para vacunarse. Y de hecho, sabemos que la epilepsia es una enfermedad tan frecuente que a estas alturas muchísimos pacientes con epilepsia a lo largo del mundo ya están vacunados. Y no hemos escuchado nada grave de todos esos pacientes. Perfecto. Y vamos ya con la última pregunta. ¿Han notado un deterioro de la salud mental en los pacientes a consecuencia de la pandemia? Caso afirmativo, ¿cuáles han sido las más comunes? Bueno, yo creo que ya lo ha comentado la doctora Carreño antes. La ansiedad, la depresión seguramente han aumentado debido a la pandemia. No hace falta ser muy listos para pensar que el hecho de cerrarse en casa o tener menos relaciones sociales, de los niños no podían ir en principio al colegio, pues todo esto ha repercutido en la capacidad en la ansiedad y la depresión sobre todo. Los trastornos del sueño también han influido y todo, pues está claro, pero no por la epilepsia, sino por este tipo de comorbilidades que se llaman. Bueno, vemos que siguen entrando más preguntas.
Voy a lanzar ya estas dos últimas. ¿La pandemia dificultó el contacto entre pacientes y sus neurólogos? Bueno, como he dicho antes, creo que no se puede generalizar. Creo que en hospitales grandes donde existen unidades de epilepsia, las consultas se mantuvieron igual, solo que en vez de realizarse presenciales se realizaban por otra vía, pero incluso pudimos realizar alguna visita urgente cuando era necesario. Sí que las primeras visitas, pacientes que nos eran derivados desde otros hospitales, por ejemplo, para ver si se podían operar, esos los retrasamos hasta después del confinamiento, pero las visitas de seguimiento las seguimos haciendo igual. Otra cosa distinta puede ser, como he mencionado antes, hospitales pequeños en los que los neurólogos tenían que estar necesariamente cubriendo plantas con pacientes enfermos de COVID. Entonces, quizá en algunos casos pues, ha habido un retraso y desde luego ha habido retraso en las pruebas diagnósticas, porque a lo mejor las resonancias o los electroencefalogramas pues, no se hacían, solo se hacían los urgentes. O sea que durante el confinamiento estricto sí que ha habido un retraso, las consultas de seguimiento se hicieron normales, pero las pruebas diagnósticas no. Y en cuanto nos dejaron, pues digamos, volvimos a hacer todo lo más rápido que pudimos, ¿no? Exacto. Bueno, y la última pregunta que va es si la paciente que tenía que venir vendrá. Bueno, lamentablemente ha tenido un imprevisto de última hora y no ha podido asistir hoy con nosotros, siendo que era parte clave dentro del desarrollo de la aplicación cuando trabajó con el doctor Salas y como responsable del proyecto en la empresa Pulso Ediciones, que ha sido la que ha desarrollado la aplicación y la plataforma web. Muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.